Gracias, Arturo Sánchez. ¿Cuánto? De La Jornada. 5. Quisiera empezar preguntándole respecto a lo que se aprobó allá en la Cámara de Diputados de la reforma, del plan B electoral. Si bien salió del paquete lo que tenía que ver con la transferencia de votos, sí se aprobó con los diputados y se envió al Senado lo de los guardaditos de los partidos políticos, ¿no? Lo que pueden guardar los recursos fiscales de un año para el siguiente. En fin, yo quisiera preguntarle qué opina al respecto y si está pensando todavía en vetar esto o si ya lo dejará. Yo creo que fue un avance importante el que se aprobara esta reforma en la Cámara de Diputados. Agradezco mucho, como lo hice ayer con los senadores, a los diputados que votaron a favor de esta reforma. Pienso que aún con las limitantes, porque no se logró una reforma constitucional, porque lo impidieron los conservadores, antidemocráticos y corruptos, de eso no tengo duda. Fue un bloqueo sin ninguna justificación. No fue una actitud racional, fue una actitud politiquera. Entonces, no podíamos dejar el precedente de que una institución al servicio de minorías, de una oligarquía que se sentían dueños de México, se mantuviese sin ningún cambio, ni que quedara establecida la consigna de que al INE no se le toca. En una democracia nadie puede ser intocable. El autoritarismo sí plantea de que no se puede tocar al intocable, pero en la democracia es la voluntad del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es el soberano, el pueblo manda, el pueblo decide. Entonces, por eso decidimos enviar la iniciativa de reforma a la ley electoral. No hay que olvidar que la reforma constitucional planteaba reducir el presupuesto de los partidos a la mitad, que nos íbamos a ahorrar 15,000 millones de pesos. Eso era lo que planteaba la reforma constitucional. Es pues dinero para construir más de 100 centros de rehabilitación. Lo que nos íbamos a ahorrar. Esto no lo tomaron en cuenta. Claro, los líderes de los partidos, los oligarcas, sus voceros, achichincles, pues ¿qué les puede importar
que se derroche, que se gaste, o mejor dicho, se malgaste el dinero del presupuesto. Pero hubo gente de buena fe que se dejó manipular. Les metieron en la cabeza de que lo que buscábamos era apoderarnos del INE, que íbamos nosotros a manejar el padrón electoral y que el propósito era que yo me reeligiera o que no se permitiera la democracia. Puras mentiras, porque son muy calumniadores y falsarios los conservadores, de hipócritas, porque en apariencia son gentes de bien, con una moral pero es en apariencia, fingen, son muy hipócritas, repito. Entonces, engañaron. ¿Qué otra cosa se buscaba con la reforma a la Constitución? Que no hubieran 500 legisladores, sino 300, y que se eliminaran 200 plurinominales porque no eran electos por el pueblo, sino eran parte de las cúpulas de poder de los partidos, eran para comprar conciencias, lealtades, para tener a los amigos, a los familiares y no representar de verdad al pueblo, sino estar ahí de vividores. Pues queríamos quitar, no se pudo. No se pudo tampoco que fuese el pueblo, los ciudadanos, los que eligieran a los consejeros. ¿De dónde vienen todos estos consejeros que están ahora? De los mismos grupos que han dominado y que se han caracterizado por ayudar a los potentados en los fraudes electorales. De ahí vienen todos. Es una escuela. Entonces el planteamiento es que no los nombren los partidos, las cúpulas. ¿Cómo los nombran? ¿Cómo era? ¿Cómo nombraron a los que están? Se reunieron los del PAN y los del PRI. No estoy inventando nada. Y decidieron 3 propongo yo y 3 propon tú. Y a los partidos de menos presencia 1 y 1. Así entró el actual presidente, el Ciro Murayama, así entraron todos. Pero esto viene de tiempo atrás.
Y los magistrados del Tribunal Electoral, lo mismo, es un reparto. Nada más quiero recordar, porque tenemos muchas historias, pues lo que nos hicieron a nosotros, que nos robaron la presidencia. ¿Quién ayudó? Pues el INE, estos funcionarios. ¿Por qué no quisieron contar los votos? ¿Qué hicieron los intelectuales orgánicos? Todos avalaron el fraude, hasta con manifiestos. Por eso no tienen autoridad moral, son muy deshonestos, muy corruptos, además porque viven de ese régimen de corrupción, todos ellos. Me pueden decir, no, es que yo trabajo de investigador. Sí, pero ¿cómo conseguiste tu beca de investigador? ¿Pertenecías a el grupo de Krause? Si no, no tenías posibilidad. ¿Pertenecías al grupo de Aguilar Camín? ¿O al grupo de Reforma? Reforma empezó a pagar 150,000 pesos, 200,000 por escritor. Claro, su misión era mantener al régimen corrupto y compraban o alquilaban a periodistas o escritores 100,000 pesos, 150,000, 200,000. Entonces, se planteaba, a ver, que elijan los mexicanos, que no hay ciudadanos, mujeres, hombres rectos, íntegros, demócratas, que no tienen precio, que actúan con rectitud, con dignidad. Claro que los hay, pero no los dejan. Entonces se oponen a eso. Y ya, pues nada más nos dejan la posibilidad de reformar la ley secundaria. Para reformar una ley secundaria, pues se tiene la limitación de que no se puede contradecir nada que ya esté establecido en la Constitución, porque la ley de leyes es la Constitución. Entonces una ley secundaria no puede contradecir a un artículo constitucional. Entonces las limitaciones pues son muchas, porque además estos corruptos del periodo neoliberal, siempre que hacían una reforma, precisamente para que no fuese fácil una modificación que les afectara,
no solo esbozaban el principio básico y dejaban a la ley secundaria lo específico, sino en la misma Constitución se especificaba todo. Lo más representativo de lo que estoy diciendo fue lo que hicieron cuando reformaron el artículo 27 de la Constitución para entregar el petróleo. No lo dejaron para la ley secundaria. Reformaron el artículo 27, el 25, el 28, pero además dejaron varios artículos transitorios sobre el tema en la misma Constitución. Entonces, cuando nosotros proponemos la reforma electoral, pues está muy acotado lo que podemos hacer, y son 2 o 3 asuntos. Por ejemplo, el buscar que no sigan gastando tanto los funcionarios del INE, porque los consejeros del INE ganan más que yo y está prohibido. La Constitución establece en el artículo 127 que nadie, ningún funcionario puede ganar más que el presidente, pero se ampararon porque son tramposos y además muy cretinos, caras duras. Entonces, ¿cómo te vas a meter con mi salario, con mi sueldo? Y hasta aplican el hecho de que no se puede modificar el salario cuando el espíritu de ese precepto tiene que ver con el salario de los trabajadores, que desde luego es sagrado, pero no de los altos funcionarios públicos. Y ese fue el criterio que aplicaron, violando la Constitución. ¿Y quién les entrega o les otorga el amparo? El Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los ministros y también magistrados ganan más que lo que gana el presidente. No les importó violar la Constitución y la ley de austeridad republicana. Entonces, bueno, ahí hay posibilidad de hacer ajustes por todo el aparato que fueron creando de amigos, compañeros de la escuela, partidarios de sus grupos en la UNAM y en distintas partes. Las sectas que se fueron creando durante el periodo neoliberal, que tanto daño hicieron. Por ejemplo, en la UNAM era ejemplar la Facultad de Economía de la UNAM, la acabaron. Desde Salinas empezó a cooptar a maestros, a intelectuales orgánicos. Y ya no hay
una economía alternativa, no hay una economía moral. Se fueron adaptando a los lineamientos neoliberales y dejó de haber una opción distinta en el manejo de la economía en el país. Y empezaron a escalar en la UNAM. El director de Economía pasaba a ser el secretario de la rectoría y muchos de ellos miembros del consejo directivo académico de la UNAM, ganando muchísimo dinero, maestros eméritos. Muy lamentable todo el proceso de derechización. Entonces son los mismos. Ahora que se aprueba esta ley, empiezan a decir, pero le falta esto, o está mal porque viola un principio constitucional. Nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Si fuésemos como ellos, nos hubiesen aprobado la reforma constitucional. Era cosa de hacer lo mismo que hacían ellos, negociar, entre comillas, porque la política es negociación, pero la negociación para ellos es el entregar moches, prebendas. Yo les he platicado aquí que de manera increíble, cuando Carsten era secretario de Hacienda, 3 años consecutivos aprobaron los diputados por unanimidad el presupuesto. Y que es un gran maestro de la política, Carstens. Tiene mucho oficio político. Nada, es que repartían moches a todos, a cada diputado. Está aprobado. Cuando aprobaron la reforma energética, repartieron dinero, compraron los votos. Eso fue lo que dijo el director de Pemex, que está preso. Él recibió dinero para comprar a diputados. Nada más que de eso, pues ya no se dice nada. Si le hubiésemos seguido con eso, hasta con unanimidad y aplausos, pero no, ya eso se terminó. Y en todo caso va la ley al Poder Judicial, lo que antes no pasaba. ¿Y quién va a decidir si la ley es constitucional o no? O si la ley es inconstitucional. El Poder Judicial. ¿Y nosotros dominamos el Poder Judicial como era antes? No. ¿Cuándo se había visto esto? Entonces, qué bien que se aprobó la ley, porque a veces
estos actos políticos son signos de los tiempos en que se vive, independientemente del fondo, el que se haya podido sostener que la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados aprobaron esta iniciativa, porque además, y ellos lo saben, nada más que son muy hipócritas, la mayoría del pueblo está a favor de la reforma constitucional. Ellos mismos hicieron encuestas y claro que la gente quiere participar y elegir a los consejeros del INE y claro que la gente quiere que se reduzca el gasto en las elecciones. Sí, es de los gastos más cuantiosos en el mundo el que se destina en México para hacer elecciones. Y claro que la gente quiere que en vez de 500 diputados haya 300 y que no sean designados los 200 restantes por los dirigentes de los partidos, sino que sean representantes populares, que los elija el pueblo. Claro, ¿y tomaron en cuenta esa opinión? No, porque para ellos la democracia es válida cuando les conviene. Cuando no les conviene, son capaces hasta de dar un golpe de Estado o promover un derrocamiento. Y ahora los golpes de Estado, también esto es importante seguirlo diciendo, no solo se dan con el uso de las armas, con cuartelazos, empiezan a desgastar a la autoridad con los medios de información que los compran o los tienen a su servicio y empiezan a desatar campañas de desprestigio hasta que debilitan por completo a la autoridad y o lo quitan o lo someten y ya el presidente es un pelele de los potentados, un títere. Ya no representa a todos los mexicanos, a todo el pueblo, sino nada más es el representante de una minoría. Ya el gobierno es un comité al servicio de unos cuantos. Entonces, eso es lo que está en el fondo, en todo esto. Entonces, se aprobó la ley. De nuevo agradezco a los legisladores y ahora pasa a la Suprema Corte. Y ahí van a decidir si es inconstitucional o no. Pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales. Muchas gracias.